Puntualmente el artículo 134, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, le pide a la Unidad para las Víctimas que implemente una estrategia que busca orientar a las personas que reciben precisamente la indemnización administrativa, todo un ejercicio de orientación para la inversión de este recurso. Entonces la ley que nos pide que pensemos en 4 líneas puntuales. La primera línea habla más de la formación técnica que va dirigida a la población víctima o a sus hijos, buscando que hagan un ejercicio de inclusión o que continúen con todo el tema de su formación, sea técnica, sea tecnológica o sea profesional. La segunda habla de la creación o el fortalecimiento de empresas productivas. Acá hablamos de emprendimientos. La tercera tiene que ver con más que la gente pueda adquirir, pueda acceder a la compra o el mejoramiento de su vivienda, ya sea un inmueble nuevo o usado. Y la última, que pueda adquirir inmuebles rurales. Y acá estamos hablando un poco más de acceso a la agricultura. Alejandro, ¿hay un acompañamiento por fuera de estas 4 líneas que nos mencionas? La ley nos limita a que lo hagamos en las 4 líneas, sin embargo hemos identificado que por las necesidades propias de la población hay otras prioridades a la hora de invertir los recursos. La gente nos dice muchas veces, chévere poder recibir la plata, pero no me interesa ninguna de las 4 líneas porque mi prioridad es salud. ¿Qué intentamos? Llevar a la Secretaría de Salud, llevar a las gobernaciones, llevar a las entidades que tienen oferta en salud. Cuéntanos, Alejandro, ¿en qué consiste la voluntariedad para acceder al acompañamiento que brinda la Unidad para las Víctimas en materia de inversión adecuada de los recursos? Súper, qué buena pregunta. Mira, lo que nosotros buscamos es que intentamos llegar a toda la población que recibe la medida de indemnización, siempre y cuando la persona tenga la voluntad de acceder a esta información. Nosotros, la ley nos pide que sea un ejercicio voluntario y para nosotros es claro que cada persona utiliza los recursos según sus necesidades. Sin embargo, nosotros como unidad, como Estado, buscamos orientar a todas las personas que reciben la medida y de la mano a quienes quieran de manera voluntaria recibir nuestra orientación o asesoría. Alejandro, para esas personas que pronto van a recibir su indemnización, cuéntenos un poco cómo es ese acompañamiento en las jornadas de entrega de cartas de indemnización. Cuando nos contactamos con la población y le informamos que lo vamos a invitar a un espacio en donde lo vamos a notificar para la medida de indemnización, y esto en palabras sencillas es que firme la carta en donde consta que puede ir al banco a recibir el dinero por concepto de indemnización. Lo que hacemos en ese mismo espacio es orientar, acompañar, asesorar. ¿Y a qué me refiero con esto? Empezamos a conversar con la población intentando identificar con ellos si ahorran, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, qué planean hacer con ese dinero de la indemnización. Y allí empezamos a hacer un ejercicio con ellos de construcción para intentando identificar cuál es la mejor opción para la reconstrucción o el mejoramiento de su proyecto de vida. Identificar sueños, identificar metas, enseñar unos tips básicos de ahorro y de educación financiera para que este recurso que está recibiendo la población sea utilizado de la mejor manera posible en el entendido que nosotros orientamos en 4 líneas, pero cada persona toma decisiones propias frente a cómo va a invertir este recurso y eso sí es importante que quede claro. Alejandro, pero hay algo que no me queda muy claro. Si hay una inversión adecuada, ¿habría una inversión no adecuada? ¿Cómo diferenciar ambas? Es una pregunta súper pertinente porque mira que nos ha pasado en muchos espacios y es que empezamos a hablar con la población y nos preguntan cuál es la diferencia entre invertir y gastar. Y es acá donde precisamente hacemos ejercicios con la población para que ellos nos cuenten un poco en qué les gustaría invertir los recursos pensando, planeando, proyectando para ellos y para su familia y que impacte a corto y a mediano plazo frente a cómo va a invertir este recurso. Y yo te voy a poner un par de ejemplos que uno podría decir en el entendido, esa es una mala inversión, pero te lo voy a explicar. Nos hemos sentado con jóvenes que nos dicen, vea, yo voy a invertir en una moto. Y nosotros les decimos, ¿y por qué en una moto? Y nos dicen, porque la moto la voy a poner a trabajar. 1, para hacer servicios en moto y 2, la voy a poner a servicio para domiciliario. Si tú lo ves, en un primer momento uno podría decir, una moto es un gasto, no es una inversión. Pero cuando entiendes por qué la necesidad de la persona y cómo lo va a poner a trabajar a su favor o a favor de su familia, volteas un poco el ejercicio. Nos ha pasado de jóvenes que nos dicen, yo me quiero comprar un PlayStation, un Xbox, cualquier consola de juegos. Y le decimos, pero ¿para qué una consola de juegos? Dicen, es que no es para mí, la voy a poner a rentar, la voy a alquilar, la voy a poner y la voy a pegar a un televisor y se la voy a alquilar a los niños del barrio y voy a generar una ganancia. Entonces,
es donde empiezas a entender un poco cómo desde la perspectiva de cada persona el hacer una inversión le puede generar alguna ganancia, algún beneficio que para ti puede ser un gasto, pero para él es una inversión. Gracias, Alejandro, por tu compañía. Nos queda mucho más claro las diferentes maneras que existen para invertir los recursos de la indemnización administrativa. Ya para despedirnos, ¿quisieras enviarles un mensaje a las víctimas? Queremos hacerles una invitación para que ustedes vayan planeando, vayan soñando, piénsense un poco en el momento que reciban la medida de indemnización, qué uso le van a dar a ese recurso. Empiecen un poco a soñar, a planear, a proyectar cómo invertirían ese recurso de la mejor manera para que ustedes, para que sus familias tengan una mejor calidad de vida. Entonces es una invitación que les dejamos desde la Unidad para las Víctimas. Fue un placer poder acompañarlos el día de hoy. Nos escucharemos en el siguiente espacio. Muchas gracias.